Muy buenas noches, bendiciones a todos los hermanos y amigos que están viendo por las redes sociales. Dios les continúa bendiciendo. Gracias por sacar un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Dios les continúa bendiciendo grandemente. Que sabemos que esta palabra va a ser de bendición, que esta palabra va a ser una palabra que cambie nuestras vidas, que esta palabra nos ayuda a reflexionar. Sabemos que esta palabra viene de Dios. Bueno, les invito a orar por la palabra. Padre, te damos gracias por un nuevo día, te damos gracias por la vida, por la salud, por el alimento, por el calzado, por el vestir, Padre, por todo lo que nos das, Padre, porque todo lo que tenemos es por ti, Padre, proviene de ti, Padre. Te damos gracias por un nuevo día, Padre, que ya está culminando, Padre. Te damos gracias por permitir que hoy nos conectemos, Padre, en lo espiritual, Padre, que hoy nos conectemos, Padre, en esta transmisión, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú obrando, Padre, en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a buscar en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Los que lo hayan encontrado ya en sus casas pueden decir un amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Yo le he puesto por título a la palabra: de mendigo a hijo de Dios. Nosotros, de estar extraviados en el mundo, pasamos a ser hijos de Dios. De estar perdidos en el mundo, pasamos a ser grandes hijos de Dios, a ser pueblo de Dios. Vemos que entonces el versículo 46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jesús estaba acompañado de una multitud y sus discípulos. Jesús lo seguían multitudes. Mucha gente quería un milagro de Dios. Mucha gente quería escuchar la palabra de Dios. Mucha gente quería buscar de Dios. Mucha gente quería el pan que daba Dios, porque ese pan es el que nos sacia. El pan espiritual es lo que nos mantiene vivos espiritualmente. Ellos querían ese pan espiritual. Ellos querían estar con Jesús. Ellos querían escuchar la palabra de Jesús. Porque en Jesús había y hay respuesta. Porque si nosotros somos como esa multitud que buscaba a Dios, que estaba hambrienta de Dios, que quería buscar cada día más de Dios, que quería del pan que daba Dios, que quería del agua que daba Dios, que quería de la palabra que daba Dios, entonces ellos estaban anhelando de esa agua, ellos tenían hambre de la presencia de Dios. Ellos también anhelaban de pan espiritualmente. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces ese hombre era mendigo. Entonces ese hombre era mendigo. Y encima de todo, si hubiera sido mendigo, tal vez hubiera tenido la vista.
ese hombre ya no iba a salir de ahí. Si ese hombre tenía una esposa, unos hijos, una familia, lo perdió. Si tenía un negocio, lo perdió. Si tenía un empleo, lo perdió. Si lo tenía todo, todo lo perdió. Si probablemente era rico, de rico pasó a mendigo. Si estaba bien económicamente, pasó a mendigo. Si lo tenía todo, pasó a mendigo. Muchas veces tenemos las cosas y ya no buscamos de Dios y pasamos a mendigo. Pasamos a una muerte espiritual. Si estamos bien económicamente, busquemos más de Dios. Porque este hombre no tenía a Dios en su corazón. Y nosotros sí lo tenemos. Por eso es que nosotros lo tenemos todo. Por eso es que Dios nos guarda. Pero a veces nos enfriamos. A veces ya nos pasa como al mendigo. Al ciego Bartimeo, él no tenía a Dios. Si teníamos a Dios, nosotros lo perdimos. Ya no tenemos a Dios. Ya Dios se murió en nuestra vida. Dios no existe en nuestra vida. Se nos va todo al suelo. Si éramos ricos, pasamos a mendigo. ¿Por qué? Porque perdimos de tener a Dios, lo perdimos todo. Si no tenemos a Dios, lo perdemos todo. Si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Aunque seamos ricos sin Dios, de nada sirve. Porque si nosotros tenemos a Dios y tenemos riquezas, lo tenemos todo. Si nosotros no tenemos a Dios y tenemos riquezas, no tenemos nada. Sí, económicamente estamos bien, pero espiritualmente no tenemos nada. Entonces, en versículo 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él comenzó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y así, los mismos discípulos, los que andaban con Dios, los que andaban con Jesús, los que estaban bien espiritualmente, lo mandaron a callar. Los que comían con Dios, los que estaban con Dios, los que buscaban de Dios, lo reprendieron. Ellos, como vieron que este hombre era mendigo, dijeron, no, este hombre no merece de Dios. No, este hombre no necesita de la presencia de Dios. No, yo sí la necesito, este hombre no la necesita. Dios va a gastar su poder en este hombre, que muera así. No, Jesús se compadeció de este hombre. Vemos que este hombre no tenía nada. Y aquellos que lo señalaron, en el versículo 48 dice, muchas personas le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el versículo 49 dice, entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Eso es lo que dice la palabra, que el que se enaltece no será alcanzado en misericordia. El que se enaltece será humillado, y el que es humillado será enaltecido. Ellos se estaban enalteciendo, lo estaban humillando, y después ellos fueron humillados, porque estoy seguro de que aquel que le reprendían, que lo mandaban a callar, no iban a estar contentos de buscarlo, de traerlo, de llamarlo, de pasar a decirle cállate, a decirle no, quieto, Jesús te llama, tranquilo. Estoy seguro de que no iban a estar contentos, pero Dios hace justicia. Cuando nosotros pensamos en la historia, no, y ese hombre está mal. No, Dios hizo justicia. Dios nunca pasa nada malo desapercibido. Dios siempre hace justicia en los que la necesitan. Los que necesitan justicia, no peleen, no hagan nada. Ese hombre seguía clamando. No se puso a pelear diciéndole, déjenme, déjenme, sino siguió clamando, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entre más le decían, cállate, era como un impulso para él. Nosotros no debemos ser como una fogata. Nosotros debemos ser una fogata, que tenemos ese fuego aviado, pero que cuando venga el viento no nos apaguemos, sino que es como si nos echaran leña, que nos den un impulso cuando nos digan. Cuando nos digan para, que no vas a ver nada, es un impulso porque sé que Dios me está probando y sé que cuando Dios me prueba es porque la bendición está más cerca,
porque sé que cuando Dios me prueba, porque la bendición va a ser grande, va a ser una bendición grandiosa, la que no añade tristeza. Entonces, en el versículo 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego Bartimeo, a pesar de su situación, se dispuso para clamar al único que lo podía ayudar. Él no clamó a los discípulos, no les dijo, discípulos, vengan, sánenme. No, él dijo, Jesús, hijo de David. Él clamó al omnipotente, al omnipresente, al que puede hacer milagros, al que puede sanar su vida, al que puede librarlo de todo mal. Si muchas empresas quebraron en esta pandemia, hoy creemos que Dios se lo va a devolver. Que todo aquello que perdió, hoy Dios se lo va a devolver. Pero no se lo va a devolver solo eso, sino mucho más. Porque eso fue lo que Dios hizo con el ciego. Vemos que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, que recobre la vista. Él no solo recobró la vista, él habló con Dios. Recibió a Dios en su corazón. Él tuvo la vista, sí, pero también habló con Dios. Él tuvo la vista, pero también recibió a Dios en su corazón. Entonces, él clamó al único que lo podía ayudar. Los discípulos, él sabía que los discípulos eran hombres, que los discípulos le iban a criticar y a criticar y a criticar. Pero cuando Jesús habla, la tierra tiene que obedecer. Cuando Jesús les dijo, búsquenlo y díganle, ten confianza, te llama. Ellos tuvieron que obedecer. Y ellos dejaron de decirle, cállate. Y cuando le decían, cállate, él decía entonces, deteniéndose, lo mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Cuando Jesús nos llama, nada nos puede impedir que vayamos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla, la tierra tiene que obedecer. Cuando Jesús habla, nosotros tenemos que obedecerle a Dios. Entonces él creyó en el único que lo podía ayudar, Dios, Jesús. Jesús le ayudó y nos va a ayudar. Si nosotros estamos físicamente mal, Dios nos va a restaurar. Si estamos mal económicamente, Dios nos va a restaurar mucho más. Porque Mefibosé era un descendiente de Saúl. Él cuando era pequeño cayó, ya no podía caminar. Pero porque no podía caminar no significaba que dejara de ser descendiente de Saúl. Y David quiso hacerle bendiciones. Él quería ayudar a aquellos necesitados. Y entre esos necesitados, ¿cómo no iba a ayudar a un descendiente de Saúl? Él dijo, ¿acaso queda algún descendiente de Saúl? Y él dijo, sí, Mefibosé. Y él no lo pensó una hora, no. Dijo, tráiganlo. Mefibosé, de ser mendigo también, de ser humillado, de no poder caminar, pasó a ser como rey. Sí, no tenía ese poder, pero comía con el rey, se vestía como el rey, comía como rey, se vestía como rey, lo tenía todo. Sí, no podía caminar, pero Dios, aquellos que pasan situaciones difíciles, Dios los ayuda al final. Aquellos que en toda su vida no han tenido un descanso, aquellos que en toda su vida nunca han sabido lo que es el amor de Dios, Dios se lo va a dar. Aquel amor de padre que nunca le dieron, aquel amor de madre que nunca le dieron. El versículo 48 dice, y muchos le reprendieron para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos quisieron acabar con la esperanza del ciego Bartimeo. Muchos quisieron ser esa roca, quisieron ser esa piedra de tropiezo, pero esa piedra él la removió del camino y dijo, yo voy a caminar hacia Jesús, yo
porque aquí esté no significa que vaya a dejar mi milagro. Que yo porque aquí esté tirado no significa que deje de clamar. Y él dijo, no voy a dejar de clamar hasta que Jesús me haga misericordia. Así como lo hizo la viuda injusta. Ella dijo, hasta que este juez no me haga justicia, no voy a dejarlo en paz. Porque sí o sí, ella dijo, sí o sí tengo que recibir mi milagro. Y al final le tuvo que hacer misericordia. Entonces muchos quisieron acabar con la esperanza de Bartimeo, pero él fue perseverante. Nosotros en la lucha es donde debemos ser perseverantes. En las dificultades es donde debemos ser perseverantes. Cuando lo tenemos todo debemos seguir buscando de Dios. Este hombre perseveró y hasta que no vio su milagro no dejó de clamar. Entonces nosotros debemos buscar a Dios. Él estaba suplicando a Dios su milagro. Cuando nosotros estamos pasando circunstancias difíciles, muchas veces no buscamos de Dios, buscamos del mundo. No podemos prestar dinero y cuando nos lo vienen a cobrar, no tenemos porque se acabó, porque no le pedimos a Dios. Pero si le hubiéramos pedido a Dios, no hubiéramos quedado endeudados, hubiéramos recorrido a Dios y Él no nos iba a hacer quedar una deuda, Él nos iba a ayudar. Entonces, en versículo 49 dice, entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. El clamor de Bartimeo detuvo a Jesús. El clamor de Bartimeo conmovió el corazón de Dios, de Jesús. Conmovió su corazón y dijo, no, este hombre ya clamó, le voy a dar su milagro que tanto merece, su milagro que él necesita de verdad. Porque hay gente que quiere milagros sin necesitarlo de verdad, mientras otros sí lo necesitan de verdad. Hay gente que económicamente están bien. Le dicen, Padre, dame más. No lo necesitan. Mientras que pobres, mendigos, sí necesitan de ese dinero. Entonces, ese hombre fue perseverante suplicando a Dios. Entonces, el clamor de Bartimeo detuvo a Dios, a Jesús. Clamemos a Dios. Que cuando nosotros clamamos, la tierra se mueve. Vemos que cuando nosotros clamamos en nombre de Dios, la tierra tiene que obedecer. Cuando nosotros clamamos en nombre de Dios, esas puertas se abren. Cuando el enemigo dice no, si clamamos en el nombre de Dios, decimos sí. Porque si creemos en Dios, vamos a decir sí sobre el enemigo. Porque Dios tiene más poder para decir, cuando el enemigo dice no, decir sí. Y digo sí, digo sí que vas a recobrar la vista. Digo sí, Jesús dijo que sí, a que iba a recobrar la vista. Hoy creemos que Dios está diciendo sí a que vas a recobrar tu negocio. Hoy creemos que Dios va a decir sí a recuperar a tus hijos. Hoy creemos que Dios va a decir sí a recuperar tu empleo. Hoy creemos que Dios va a decir sí a recuperar tu esposa. Hoy creemos que Dios va a decir sí a recuperar a tu familia. Hoy creemos que Dios va a decir sí en lo económico. Si estábamos mal, hoy creemos que Dios va a decir, hoy recobras eso que tenías. Hoy tú que necesitabas, tú que estás viendo por la red, que necesitas, hoy Dios te va a decir sí en lo que necesites. Hoy la mano de Dios se mueve y te dice sí, vas a recobrar lo que necesitas. Entonces versículo 50 dice, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Él se despojó de lo que tenía. Esa capa para él era mucho cuando era ciego. Pero cuando llegó Cristo, esa capa ya no la necesitaba. Necesitaba era de Dios, de Cristo, de Jesús. Esa capa dijo, ya no te necesito, capa. Me ayudaste a estar aquí. Esa capa lo ayudó en la noche cuando tenía frío. Pero no tenía nada. Pero cuando llegó Cristo le dijo,
hasta aquí llegaste. Voy por mi milagro, necesito mi milagro. Él dijo, voy a buscar el milagro que tanto anhelo. Él se despojó de lo que tenía, de lo innecesario. Muchas veces tenemos muchas cosas que no necesitamos. Mucha gente tiene droga para, según ellos, desahogarse, pero se están haciendo un perjuicio. Hoy Dios te dice, despójate de eso, que es innecesario. Lo que necesito es mi presencia. Lo que necesitas es de mí. Lo que necesitas es un sí de recobro, eso que necesito. Lo que necesitas es de Dios, no de una droga, porque eso te va a hacer daño y no te ayuda en nada. En cambio, Jesús llega a donde ti y no llega solo Él, llegan las bendiciones de Él, llega el poder de Él, llega Él a tu vida y lo cambia todo. Entonces, el versículo 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Ese hombre fue un hombre humilde, porque acá hubiéramos dicho, Señor, ¿acaso tú no eres Dios para que sepas que yo sé lo que necesita? Pero él fue humilde. Él dijo, yo no voy a perder mi milagro por arrogancia. Él dijo, Padre, que recobre la vista con la mayor humildad posible. Él lo hizo. Eso es un ejemplo de humildad que nosotros necesitamos muchas veces. Porque muchas veces no tenemos esa situación, pero somos arrogantes con Dios. Muchas veces, sin que Dios nos diga qué necesitas, no somos arrogantes. Si Dios todavía no es el tiempo de que Dios nos dé esas cosas, somos arrogantes. Padre, dámelo. Pero no debemos hacer eso. Debemos clamar a Dios esperando en Él con confianza, no con arrogancia. La Biblia dice que nosotros debemos buscar a Dios en espíritu y en verdad, no con arrogancia. Porque la Biblia no dice que si buscamos a Dios con arrogancia, vamos a hallar. La Biblia dice que si nosotros buscamos a Dios en espíritu y en verdad, sí vamos a obtener. Si buscamos a Dios con fe, sí vamos a obtener, no con arrogancia. La arrogancia lo que va a hacer es que perdamos el milagro. Pero queremos que esa arrogancia la vamos a despojarnos de ella, así como el ciego Bartimeo se despojó de esa capa. Nos vamos a despojar de esa arrogancia, de todo aquello que nos está estorbando al milagro. Recobrar la vista era lo que necesitaba. Jesús le preguntó a Bartimeo qué milagro deseaba. A través de la oración podemos decirle a Dios nuestra necesidad. Ahora cree a Dios, Jesús no lo vemos aquí, pero sabemos que Él está con nosotros. Sabemos que su presencia está con nosotros. Sabemos que Él está con nosotros en nuestra vida. Entonces, Él sació la necesidad del ciego Bartimeo y queremos que Él nos va, que esa necesidad que nosotros tenemos, Dios la va a quitar. Así como el ciego Bartimeo se quitó esa capa, nos vamos a quitar esa pobreza de nuestra vida. Y Él fue libre. Él recobró la vista, entonces Él se despojó de esa capa como el signo de decir, ya soy libre. Hoy creemos que somos libres en el nombre de Dios de todo aquel mal que nos esté dañando. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Entonces Jesús le dio la salvación a Bartimeo, porque Jesús deseaba salvar a todas las personas y también sanar, libertar y bendecir. Dios cuando ve a algún necesitado no se queda viendo y dice, no, este no merece, voy a buscar a otro que esté más necesitado. Todo aquel que esté necesitado de Dios, Dios lo ayuda. Dios lo ayuda de todo mal, lo libra de todo mal. Entonces Jesús le dio la salvación a Bartimeo, sí, ya la tenía, porque deseaba salvar a todas las personas que estaban heridas, que fueron desechadas. Si él cuando era pequeño lo abandonaron, porque
Él tal vez cuando era niño tenía la vista y después la perdió. De pronto sus padres ya dijeron, ya no puedo tener un hijo ciego, ya, vamos a deshacernos de él. Tal vez sus padres lo echaron, tal vez su familia lo dejó, tal vez sus padres lo dejó, tal vez sus hijos lo dejaron a él. Entonces, él no tenía nadie en quien confiar, no tenían quien confiar, no tenían con quien hablar sus problemas. Entonces, después de que Bartimeo recibió el milagro, fue agradecido con Dios y siguió a Jesús. Él no se fue, él no fue como los 9 leprosos, que ellos se fueron. Ya estoy bien, me voy. No. Y justo aquel samaritano fue el que se arrodilló ante Jesús. Para nosotros el que es un enemigo para nosotros, cuando sepa quién es Dios, va a decir, ¿verdad? Que todo aquello que tú me dijiste fue la verdad. Va a reconocer que Dios es el único. Porque aquellos que lo criticaron, que le dijeron cállate, que lo reprendieron, fueron los que dijeron, levántate, ten confianza, te llama. Porque aquellos que decían, no, tú estás loco, te falta un tornillo, ya no tienes esperanza, que solo hablas de Dios,